Добрый день. Мы продолжаем серию передач «Духовное Hola, состояние». Сегодня тема continuamos «Состояние con nuestro programa Estados Espirituales. Hoy vamos a hablar de la Глаза, pantalla. экран Hola, doctor излучает Michael Lehman. Hola, антигалактическую hola. силу, которую приобретает человек Como за счет sabemos, использования la Каббалы. pantalla es Как бы вы una fuerza определили экран? antiegoísta que Это la свойство, persona чувство, adquiere en el сила, proceso del состояние? estudio de la Kabbalah. La pantalla es que una cualidad, una fuerza, un estado. Doctor Lehman, es la capacidad de sentir el mundo afuera, por encima del ego, lo que sentimos de nuestro ego, nuestro deseo. Se llama nuestro mundo. ¿Qué es lo que sentimos sentir, lo que podemos sentir por encima de Написано, что nuestro человек, ego приобретая o el экраны, mundo получает espiritual? такую способность Pregunta, se абстрагироваться от dice que la своего «я» persona cuando adquiere и la pantalla как adquiere бы la от личной habilidad выгоды. de И что rechazarse это a дает sí человеку? mismo, Какая польза от su этого? yo, es decir, rechazar cualquier interés propio. ¿Cuál es el uso? La persona empieza a adherirse de una forma diferente de la forma que es verdaderamente. Y eso es decir, que ya no hay más un esclavo de sus deseos, aspiraciones, ya sabe que ya no está encarcelado en esos cálculos conscientes o inconscientes que son para mi propio beneficio. Él ve una imagen del mundo. No es la persona de su ego, pero es objetivamente lo que existe fuera de él. ¿Qué es lo que describe los elementos de la pantalla, doctor Lehman? El grosor, que es el deseo egoísta al que se puede sobreponer, y la fuerza de rechazo, que el deseo no quiere trabajar con esta fuerza que le atrae. Esto es realmente dos fuerzas de la pantalla en la que consiste. Pregunta, ¿cómo se adquiere esta pantalla? ¿Es un proceso acumulativo? ¿La persona nace con esta pantalla? No, dice el doctor Lehman. Nosotros nacemos egoístas y así somos toda nuestra vida. Y si la persona se compromete con la sabiduría de la Kabbalah, entonces empezará a entender, pues le puede proveer esa cualidad antiegoísta y puede continuar trabajando para adquirir esta cualidad y obtener esa pantalla. Es decir, es un proceso acumulativo, dice el anfitrión. Sí. ¿Es una propiedad particular? Sí. No puedes obtenerla de alguien, cambiarla de alguna forma, nada. Pregunta, ¿no se puede usarla de alguna forma? No, dice el doctor Lehman. ¿Podría ser una pantalla del grupo? Doctor Lehman, no. Pertenece a una persona en particular y hay tal cosa en la pantalla del grupo, pero hay una pantalla particular, particular en las personas que se acumula y entonces construyen el sistema llamado Parsuf. Pregunta, ¿cómo el Parsuf corrige el deseo? ¿O hay distintos cálculos en esa pantalla? La capacidad de hacer cálculos objetivos no para el propio beneficio, sí. Y pregunta, ¿y la persona hace estos cálculos donde todo en el mundo, en el alimento, en todo? Doctor Lehman, cualquiera cosa de la que yo tome placer para mí mismo, tiene que ser una restricción que se llama sin sum. Por encima de todo esto, no recibir para mi propio placer y gradualmente cruzar hacia ese placer de recibir por el otorgamiento, superarse por encima de sí mismo y pasar a los demás. Esta es una parte de la pantalla.
Así que se llama el Kelim del Parsuf, del otorgamiento, el grado de Binah, y el siguiente nivel de la pantalla, donde la persona puede ya recibir para otorgar. Para otorgar, esto ya es el nivel de Keter, Jochma Keter. Pregunta. В чем разница между сокращением и экраном? ¿Cuál es la diferencia entre la restricción y la pantalla? Doctor Leitman, la restricción es por encima del deseo, no para recibir, no para cumplirlo, y la pantalla es para trabajar por encima del deseo, ya para otorgar y para llenarse a sí mismo por encima de sí mismo. Pregunta, entonces, ¿la restricción es la acción inicial? Doctor Leitman, al menos tiene que haber una restricción. La restricción significa que la persona quiere elevarse por encima de este mundo y todavía no puede elevarse a la medida en la que pueda trabajar con toda la fuerza, la cualidad egoísta, que es la pantalla. Pregunta entonces, ¿la pantalla es esa fuerza que nos permite hacer cálculos? Doctor Leitman, cálculos no para nuestro propio beneficio. Es por encima de deseos específicos. En general, cualquiera, dice el doctor Leitman, pero a la medida en la que puedes lidiar con ellos. Pregunta, entonces ese es el grosor de la pantalla, pero también hay deseos básicos que están relacionados con la persona, con el cuerpo de la persona para que pueda hacer cálculos sobre eso. Sí, dice el doctor Leitman, por encima de todos estos deseos que la persona siente fuente de placer, por encima de todos ellos, hace una restricción, un simsum, para elevarse por encima de su placer. ¿Los deseos animales son los más pesados? Pregunta. No, me refiero a los ordinarios, a alimentos, sexo, familia, hijos. Pregunta. ¿Es un trabajo duro con estos deseos o con los deseos espirituales? Sí, es difícil trabajar con los deseos espirituales, más con los deseos espirituales. Doctor Leitman. Pregunta. Trabajar para no recibir placer de la conexión con la fuerza superior para uno mismo, por ejemplo. ¿Qué tiene la persona que sale de esa pantalla? ¿Afecta con esta cualidad de no pensar en sí mismo o nadie toma esto? Doctor Leitman, supongamos que alguien tiene una pantalla, los otros no saben para nada porque no tienen esta cualidad. Una cosa, esa es una cosa. Y la otra cosa es que si una persona quiere adquirir la pantalla, entonces tiene que llegar a estudiar y empezar a estudiar. Tiene que aprender sobre la cualidad de recepción, la cualidad de otorgamiento, tiene que aprender dentro de un grupo y de esta forma obtener una pantalla, y así es como trabaja, más o menos. Pregunta, ¿podría ser reflejado en otras personas de alguna forma? Doctor Leitman, no. Tal vez pueden no sentir nada. Pregunta, ¿y si una persona ya está en un grupo de personas que son como él y que quieren lo mismo y que entonces se elevan por encima de su ego, entonces se siente de alguna forma por los demás? Doctor Leitman, no. ¿Para qué? Eso solo les corrompería. Pregunta, entonces hay una parte en la persona. Doctor Leitman, no entendí la pregunta. Sí. Pregunta, ¿hay una acción personal de la persona o del creador? Doctor Leitman, donde los deseos están, una vez que el deseo se ha revelado, entonces tú puedes adquirir una intención y usar ese deseo ya sea para elevarte por encima de ello, y esa es la creación de la pantalla. Pregunta, ¿es posible adquirir una pantalla sin un grupo?
¿Solo por leer libros, doctor Lehmann? Realmente sí, no solo por leer libros. La persona puede hacer realmente, aunque esté solo, pero el trabajo es más complicado que en un grupo. Pregunta, ¿qué es lo que le da el grupo? Doctor Lehmann, el grupo ayuda, porque realmente el grupo puede atraer la luz superior, la influencia, y de esa forma la persona recibirá, una fuerza. В каких первоисточниках впервые использовался термин ¿En qué textos, fuentes está el término masaj que se usa primero, doctor Lehmann? Ni siquiera sé. Торе тоже есть такое слово, используется масах. Pregunta, en la Torá esta palabra también se usa, pero sin ninguna interpretación. Doctor Lehmann, sí, en la Torá, en el Zohar, en todos los libros. Duerme ya en algún lugar, obviamente. Es obvio como el significado interno de la Torá se percibe solo con la pantalla, con el masaj. Pero Ну, это у Ари. Да, Ари, естественно. en ningún lugar hay así en claro libros cabalísticos. Sí, pero usted los ha leído, doctor Lehmann. Sí. Pregunta, ¿su maestro usaba este término mucho? Doctor Lehmann, sí, seguro. Y su padre también con el Ari. Ese concepto del masaj, de la pantalla, a través de eso, tú puedes explicar todo el comportamiento de un cabalista. Pregunta, ¿cómo se sobrepone al deseo egoísta si no hay una pantalla? Doctor Lehmann, si no hay pantalla, no hay a qué sobreponerse. Con la ayuda de un deseo más grande puedes conquistar uno más pequeño. Pregunta, entonces, ¿cómo esa naturaleza natural, cómo esa forma natural es posible superar? Al leer textos cabalistas, la persona trae esa fuerza a sí misma y le cambia su naturaleza. ¿Cómo puedo saber que no es algo subjetivo? Doctor Lehmann, tú empiezas a ver lo que dicen los libros y empiezas a revelar, y alguna clase de indicador puedes decir donde te empiezas a sobreponer de tu ego, y entonces no hay una forma subjetiva. Sí, la persona en sí misma se explica de arriba. Se le explica de arriba. Pregunta, entonces no hay un indicador, pero la persona entiende en sí misma y sigue siendo subjetivo. Doctor Lehmann, todo es subjetivo, porque la persona percibe en sus deseos egoístas esa materia antiegoísta, pero aún así se tiene que adherir a sí mismo. Así que no hay un examen objetivo. Pregunta, cuando empieza a comparar alguna sensación de lo que dice en el libro, empieza a entender realmente que está corrigiendo, que está correctamente percibiendo el mundo. La persona dice, yo tengo una pantalla, un masaje. Doctor Lehmann, hay personas que también tienen, ¿sabes?, esas cualidades y pueden examinarlo. Pregunta, si alguien tiene un masaje, ¿otra persona puede checarlo? Sí, dice el doctor Lehmann. Pregunta, ¿hay una conexión entre el masaj, la pantalla, y el kisuf o kesef, que en hebreo significa como pagar? Sí, es una forma de cubrir el ego
algo por encima del ego, por encima de su naturaleza, y por lo tanto se llama pantalla o kisui, cubierta, y a la medida de esa cubierta la persona empieza a sentir el mundo que está más allá de su ego, porque adentro de su ego, en eso, тот же термин. así que es el mismo concepto realmente. Человеку, или, допустим, Pregunta, что нет от учителя к ученику, ¿es posible хотя бы временно. pasar esta pantalla de persona a persona, pero de maestro a estudiante? Doctor Lerman, no, de ninguna forma. Yo puedo estudiar, podemos estudiar juntos, accionar juntos, pero en general podemos hacer acciones comunes, etcétera, pero no es en el beneficio del estudiante para que adquiera la pantalla. Pregunta, y en septiembre vamos a tener un congreso, habrá participantes bajo el tema de la concepción del alma. Y yo quisiera preguntar acerca del proceso de la concepción del alma y el proceso de la adquisición de esta pantalla. ¿Hay una clase de conexión y qué es? Doctor Lyman, seguro, porque a la medida en la que la pantalla se desarrolla por encima del ego, la persona empieza a sentir el mundo superior y lo que le rodea se llama el alma, es el alma. Pregunta, cuando una persona nace al mundo espiritual, ¿esto ya significa adquirir la pantalla y antes de eso hay un proceso de concepción? ¿Sí? Sí. No hay si no hay pantalla, no hay alma. Pregunta, ¿el nacimiento de la persona en la espiritualidad sucede al mismo tiempo que la pantalla? Sí. Y hoy sabemos cuánto puede tomar una persona adquirir esta fuerza. Doctor Lerman, bueno, realmente no podemos decir nada acerca de estos tiempos porque estamos en tiempos especiales. El camino de la espiritualidad es algo especial. No es como hacía antes en las previas generaciones, por primeras ocasiones. El mundo, ahora billones de personas aspiran al Creador, pero ellos tienen que concretamente decir cómo la corrección ocurrirá en la última generación. Esta es llamada la última generación, que será corregida. No podemos decir nada acerca de eso. Pregunta, ¿pero la pantalla puede aparecer al mismo tiempo en muchos participantes? Doctor Lerman, yo pienso, se supone que se aparece en paralelo en muchos participantes y que pueden ayudarse unos a otros. Pregunta, ¿y el Congreso en sí, al mismo tiempo, mucha gente reunida, es la unicidad del Congreso, donde 10,000 personas se reúnen al mismo tiempo y estudian ciertos materiales, se relacionan, construyen una pantalla? Esto puede despertar esa pantalla en las personas al mismo tiempo. Sí, dice el doctor Lehmann, esto puede despertar la formación de esta pantalla en las personas, donde muchas personas avanzan hacia la espiritualidad. Muchas gracias. Este fue nuestro programa con estados espirituales, la pantalla. Todo lo mejor.